presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Bien, seguimos en Esta Boca es Mía. Ahora sí vamos a ir derecho con el tema que les comentábamos al principio. Salieron los primeros números, las primeras evaluaciones de lo que ha sido la ley de salud sexual y reproductiva con su capítulo de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue promulgada y puesta en vigencia a fines del 2012. Entonces ya hay datos para de alguna manera poder hacer reflexiones, preguntarse dónde funcionó bien, dónde no, valió la pena. Si bien todavía es pronto porque estas cosas requieren mucho más tiempo, bueno, es algo con que empezar. Yo les recuerdo algunos de los datos. Se supone que hubo más abortos en el 2015 que en años anteriores, desde que está la ley, ¿no? Ahora, tampoco es considerado eso como una tendencia de aumento, así lo manejan las autoridades. Hay que visualizarlo más como una meseta. En total, déjenme decirles que en el 2015 se han registrado 9.362 interrupciones voluntarias del embarazo, el 99% de ellos a través del método farmacológico, que ustedes saben que es con el misoprostol, ¿no? Fíjense qué interesantes los datos, miren. El 82% de este total de abortos realizados en nuestro país, el 82% corresponde a mujeres mayores de 20 años. El 17% corresponde a chicas entre 15 y 19 años. Solo el 1% menores de 15 años. Me parece que estos datos tienen varias lecturas, ¿no? Hay que compararlos con la cantidad de embarazos según la franja de edad también, para que sean consistentes. Bueno, ¿no? está hecho así. Ese planteo está hecho así. Se supone que el Uruguay enfrentaba un problema muy significativo de embarazo adolescente. No está reflejado en estos números. ¿Por qué embarazo tiene que ser sinónimo de aborto? Bueno, eso es lo que hay que preguntar. ¿Qué pasa con esos embarazos? ¿Qué efectividad? Si son embarazos no deseados, si no, no sería un problema. Entonces, esas son las cosas que vamos a estar preguntándole. En parte nos va a acompañar en un móvil Ana Visconti, que es la representante del área de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública. Y en estudio va a estar con nosotros Liliana Brasinskas, que saben es directora de MISU, Mujer y Salud en Uruguay. Como doctora, te voy a hacer una pregunta que en realidad no remite a estos datos en concreto, sino a otros que también surgen de estas investigaciones y relevamientos y que tienen que ver con la cantidad de objeciones de conciencia que se registran a lo largo y ancho de todo el territorio de médicos ginecólogos que no quieren realizar abortos. ¿Qué pensás La de eso? objeción de conciencia como que fue un problema para la instalación de todo este sistema, para la interrupción voluntaria del embarazo, fue distinto según las regiones, ¿no? Sí. Todos Había sabemos que trascendido Salto, como el departamento que no te podías Salto, hacer ningún y también aborto. estudios de MISU mostraron que todo el litoral, sobre todo contra el río Uruguay, todo ese litoral tenía en varios departamentos serios problemas de esto. La objeción de conciencia fue un problema muy serio, sobre todo en la disponibilidad y la accesibilidad rápida a todo el proceso, que recordemos que tiene distintas etapas por las que tiene que pasar la mujer y distintos técnicos. Y en realidad muchas veces pasaba en situaciones como en Salto, en que una mujer tenía que ir a otro departamento. Desde los distintos prestadores de salud tenían la obligación de buscar el mecanismo para que eso ocurra si la mujer lo deseaba. Pero muchas veces tenían que circular no solo dentro de distintas instituciones, sino dentro de distintos departamentos. O sea, que aquello de preservar, el no revictimizar a la mujer y demás no se estaba cumpliendo, todo lo contrario, ¿no? Exactamente, o sea, y circular por un montón de técnicos y viajar a otros lugares, es realmente no solo un proceso en el que es largo, ¿no? Porque los 5 días, por ejemplo, de reflexión que se le imponen a la mujer, más todos los distintos pasos de la interrupción. Además de eso, el traslado, incluso dentro de Montevideo, en algunos lugares, había que movilizarse por distintos centros de salud. Y eso realmente fue una dificultad, una violencia institucional hacia la mujer, que creo que ese es el principal factor, porque las dificultades que esto generaba a las instituciones se viene la obligación de tratar de resolverlo de alguna forma. Bien. Entonces, bueno. Nos acompaña, entonces, como le decía, en este momento, a través de un móvil en vivo, está Tania Melgar con la responsable del área de salud sexual y reproductiva, la doctora Ana Visconti.
Es así, Victoria. Buenas tardes nuevamente. Queremos repasar un poco con la responsable del área de salud sexual y reproductiva estas cifras que se lanzaron en la semana pasada, antes a la sociedad civil y ahora también a los medios de comunicación, sobre estos nuevos datos del aumento, que en realidad desde el Ministerio de Salud Pública también ustedes afirman que sería una meseta en realidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de participar. En sí, lo que sí planteamos del Ministerio de Salud Pública en un principio es que esta ley es nueva, tiene 3 años de implementación. Recuerden que la ley fue de octubre del 2012, el decreto reglamentario fue en noviembre y como que se comenzó a implementar en el 2013. Nosotros no podemos hablar todavía de tendencias, porque para hablar de tendencias mínimo necesitaríamos datos de 5 años o más, de 5 a 10 años, porque nosotros somos un país pequeño, una pequeña población con fluctuaciones que no podemos establecer ahora si va a haber un aumento o no. Lo que podemos decir es que el incremento que se produjo entre el 2014 y 2015, que fue alrededor de un 10%, es menor que el que se produjo del 2013 al 2014. Entonces sí, planteamos que de repente estamos entrando en una meseta, pero todavía no lo podemos definir. Vamos a tener que esperar algunos años más para poder realizar esa definición. Victoria, Ahora, te está escuchando la doctora sí, para las consultas algunas que quieras preguntas en realizarle. concreto, gracias. Doctora, si bien se estimaba previo a la ley, porque obviamente no hay un registro, de que habría unos 16.000 a 33.000 abortos, ¿no? ¿Es una estimación anual? Bien. Se calculaban hace muchos años y se había planteado que anualmente habían diferentes publicaciones. Una planteaba 16.000 y la que fue del 2002 planteaba 33.000 abortos anuales. Bien. De todas maneras, según el registro, desde que está la nueva ley, en el 2015 no llegamos ni a 10.000, ¿verdad? Ahora, ¿eso qué significa? Que no hay, que solo 10.000 o solo 9.362 se han hecho por la vía institucional legal. Pero ¿qué pasa con los otros clandestinos? ¿Dejaron de hacerse o se siguen haciendo? ¿Cómo medir la eficacia de la ley en ese sentido? Eso es muy difícil. Nosotros podemos medir cómo se está implementando la ley en cuanto a los prestadores están obligados a informar al Ministerio de Salud Pública los datos en forma mensual. Entonces, eso sí nosotros podemos tener los datos. Ahora, lo que se está realizando por fuera de la ley, obviamente que no tenemos los datos porque obviamente eso no se reporta porque es ilegal. Nosotros pensamos lo que pensamos y también piensan los demás sectores que están en la salud, incluso las organizaciones sociales, es que sí, que se deben de estar realizando. Pero por otro lado, pensamos que esas cifras son del 2002, por ejemplo, los 33.000, que ya hace muchos años que está implementada una política sobre anticoncepción Prevención. a nivel del país, ¿no? Que comenzó ya en el 2000 a nivel del sector público y recuerden que desde el año 2011 que existe un decreto donde establece que todos los prestadores deben deben de tener una canasta básica, de ofrecerle métodos anticonceptivos a las usuarias y a los usuarios. Entonces pensamos que eso debe estar incidiendo y que no deben de ser esas cifras, pero obviamente registro no tenemos. Bien. También leía que le habían consultado en otro medio de prensa si había registros sobre cuántas mujeres habían reincidido en la interrupción voluntaria de un embarazo. Y usted decía que no hay registros, pero que sí, que había mujeres que reincidían. Digo, ¿no sería fundamental tener ese registro para entonces sí por lo menos ver cuáles son las flaquezas de justamente el aspecto de prevención de esta ley? Sí. Nosotros estamos, que incluso en esa entrevista lo planteé, se está reviendo el sistema de información. Nosotros estamos dando datos del sistema de información que se realizó en un inicio, inmediatamente que se implementó la ley, que la ley establecía que se deben solicitar la información. Ahora se está viendo que sí, que posiblemente, y que hay algunas situaciones en que reinciden y se está reviendo el sistema de información y es un dato que estamos planteando incorporar. Igual, o sea, se trata, las acciones están y las pautas y las guías de atención establece que realizar prevención para que no tenga que volver a reiterar una interrupción voluntaria de embarazo, porque es obvio que la mujer no se embaraza para interrumpir un embarazo, o sea, se ve forzado por diferentes motivos a interrumpir un embarazo. Entonces, darle
ofrecerle desde el sistema de salud, apoyarla en que no tenga que volver a reincidir en una interrupción del embarazo. Y entonces, en ese sentido, está pautado que luego de la interrupción del embarazo debe realizar una nueva consulta aproximadamente a los 10 días, donde desde el equipo de salud evalúa si hubieron complicaciones o no, si se realizó, se confirma si se realizó la interrupción de voluntario embarazo, y en esa consulta se le debe realizar consejería y ofrecer anticoncepción. O sea, y recuerden que todas las instituciones tienen que ofrecer anticoncepción, sí, con la idea de que no tenga que reiterar una interrupción voluntaria Ahora, del embarazo. esa cuarta consulta, según los datos que arroja el propio ministerio, solo la llevó adelante el 35% de las mujeres que se realizaron la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, en el ¿se considera eso un buen porcentaje o...? No, eso, en el 2015, de 9.363 interrupciones voluntarias del embarazo, más de 6.000 realizaron la consulta, la cuarta consulta, y de ellas el 86% se retiraron de la consulta con un método anticonceptivo. El resto no quiere decir que no vayan a usar un método anticonceptivo. De repente se solicitaron ligadura tubaria y se estará coordinando la ligadura tubaria o la vasectomía. Bien. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estos números. ¿Alguna reflexión final sobre la evaluación general hasta el momento? No, la evaluación es que, bueno, que la ley se está implementando, que lo que podemos decir es que en el 2015 9.363 mujeres accedieron a la interrupción voluntaria del embarazo, y que si bien hubo un aumento, consideramos que, bueno, que las mujeres están conociendo sus derechos y están accediendo al sistema de salud, a su prestador de salud, que están confiando y están planteando la interrupción voluntaria del embarazo, y que, bueno, y que estas instancias de información pública son muy importantes para que le lleguen a todas las mujeres y conozcan todas las mujeres que existe la ley, que sigue vigente la ley y que tienen el derecho de concurrir a su prestador de salud si desean plantear una interrupción voluntaria de embarazo, y que el servicio se le debe brindar en tiempo y forma como lo establece la ley. Y recordar que, bueno, que la ley, el derecho se le otorga a toda aquella mujer uruguaya o residente en el país más de un año y que estén cursando un embarazo menos de 12 semanas o, en caso de violación, menos de hasta 14 semanas. Por eso lo importante es que si sospechan un embarazo y no es un embarazo intencional, que se haga el diagnóstico en forma precoz del embarazo para que puedan acceder a esos derechos. Bien, la última pregunta, gracias, doctora, la última, porque consulta? me había quedado pensando en otras cifras que arroja este informe, que habla de que solo el 17% de mujeres que se realizaron abortos fue entre 15 y 19 años, que solo el 1% menores de 15. Datos que yo me pregunto cómo los interpreta usted, en tanto que siempre se habló del gran problema que enfrentaba Uruguay de embarazos adolescentes no deseados, y por sobre todas las cosas, cómo viene funcionando la integralidad del sistema. Y acá involucro INAU, involucro MIDES, involucro un montón de otros agentes contenedores de esta problemática, no solo cuando llegan a la consulta, ¿no? Bueno, eso es un tema, obviamente, de mucha preocupación para el Ministerio. De hecho, constituye uno de los objetivos sanitarios para trabajar en el quinquenio, o sea, trabajar sobre el embarazo no intencional en la adolescencia. Y se está trabajando desde la integralidad, junto con la educación, junto con el MIDES, junto con INAU. De hecho, no hace un mes se hizo una presentación pública en la Torre Ejecutiva de este objetivo sanitario y de cómo se está trabajando de la intersectorialidad, porque obviamente, o sea, desde la salud nosotros podemos tomar acciones de repente para realizar la prevención de la reiteración del embarazo adolescente, pero la prevención del primer embarazo adolescente, capaz que ese adolescente nunca estuvo vinculado al sistema de salud, entonces no lo podemos abordar solamente el sistema de salud. Para prevenir el primer embarazo en la adolescencia tiene que ser de la intersectorialidad. Bien. Y así se está trabajando. Muchas gracias, doctora, por este móvil. Muchas gracias, Tania, para ti también. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. ¿No te conforma, Liliana Brasinska, las respuestas de la doctora Visconti? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No es que no me conforme, me parecen precarias. O sea, cuando cambió esta administración de gobierno... Primero, buenas tardes, un gusto estar acá. Mira que ya te presenté, ella ya estaba bueno, presentada. Perfecto. Primero, cuando cambia esta administración de gobierno, MISU particularmente venía haciendo el relevamiento del funcionamiento
de los servicios de salud sexual y reproductiva que son muy recientes, porque se integran en el 2010 al Sistema Nacional Integrado de Salud, justamente para que las nuevas autoridades no empezaran de cero. Y lo que ya sabíamos era que era necesario hacer promoción y prevención, porque a las adolescentes en los servicios de salud se las capta cuando ya están embarazadas. No, y además, ¿Sí? si me permitís, acuérdense ustedes de los debates. El argumento más usado para quienes estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo era la creencia de que en realidad iba a ser una suerte de comodín y que todas iban a hacer aborto, ahí va, que se iban a disparar los números. Y desde la defensa de la ley estaba todo lo contrario, estaba la apuesta a la prevención, ¿no? Y a la interrupción del aborto como último recurso, la interrupción del embarazo, perdón. Yo no sé si estos números reflejan el espíritu que tuvo esta ley. No, a mí esto... Primero quería decirte esto, ¿no? O sea, nuevamente pasaron ya 2 años de gestión de este gobierno y recién ahora estamos hablando de una integralidad. Se perdieron 2 años y perder 2 años tiene costo. Cuando hablas de integralidad, ¿vos a qué te referís en concreto? Equipos que realmente salgan a terreno, que no esperen que la gente llegue a los servicios de salud, porque muchas veces, y particularmente la población adolescente, lo identifica como el lugar de último recurso. La gente adolescente no va a buscar información, no va a buscar prevención a los centros de salud, llega cuando ya hay un problema instalado. Por lo tanto, esto es lo que se llama política extramuros, salir a la comunidad, salir a buscar justamente y llevar la información, llevar la promoción y llevar la prevención hacia los lugares donde no llega. Esto hemos perdido, lo dirá mejor... Virginia, que es médica comunitaria, pero esto se ha perdido 2 años. Por otro lado, nos pasamos 2 años discutiendo objetivos sanitarios donde no se prioriza salud sexual y reproductiva, que es una instalación de servicios muy nuevos. Y si vos no priorizás una política, esta política se debilita. ¿Sí? A mí lo que me preocupa de este dato es, al Ministerio le debería preocupar si efectivamente los servicios de salud están dando atención a todas las mujeres que están en situación de embarazo no deseado y están cubriendo todos los abortos que se producen en el país. Bueno, tú me mandaste una información que no es muy... Claro, que la porque lo no que es muy no se produce en el servicio se produce en la clandestinidad. Y esto es algo que la ley se lo dijimos hasta el cansancio a los legisladores. Las leyes no habilitan o prohíben el aborto, generan las condiciones en las que se realizan. Las mujeres se van a realizar abortos, no importa el marco legal ni las prestaciones en las que haya, y así es como, yo ahora vengo de Centroamérica, países donde no está habilitado el aborto, ni aun cuando corre riesgo la vida de la mujer, las mujeres se los hacen porque lo que está en juego es una maternidad que no quiere ser ejercida. Y esto es un hecho. Entonces, por lo tanto, ni es un hecho banal, ni es un hecho que se controla con la ley. Lo que se controla y se regula es las condiciones en las que se realiza. Y a mí me preocupa que el Ministerio solo se quede con la tranquilidad de que solo aumentó un 10% entre el 2014 y 2015, cuando la cifra más baja de estimación realizada por la Universidad Católica hablaban de 16.000 abortos anuales. O sea que en realidad puede ser hasta interpretado como un mal número directamente. Es un mal número. Es un mal número. Tenemos que hacer realmente una pausa. me preocupa porque lo que... Sí, porque lo demás pasa en la clandestinidad. Con suerte estamos atendiendo la mitad, legalmente estamos atendiendo la mitad de los abortos que se producen en el Tenemos país. que hacer una pausa. La pregunta para todos, pero no nos está acompañando hoy. Aborto legal, ¿crees que evita procedimientos clandestinos? Ay, acá cómo era la historia de Boca 1 y Boca 2. Perdón. Boca 1 por el sí, por el no Boca 2. Pero había que mandar... ¡Ay, qué papelón! Acá está, perdón. 20 años la tipa en tele, ¿no? Pero está acá, encontré, perdón. Envíen un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí, Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios vía mail a estabocasmia@telios.com o comunicarse a través de nuestro Twitter, @estabocasmia12 o Facebook, estabocasmia12. Y si quieres que tu comentario salga al aire, envía un mensaje de texto con la palabra Boca, un espacio
y lo mandan al 1212. Reitero la pregunta, ¿creen que se evita procedimientos clandestinos con el aborto legal? Bien, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Yo les recuerdo para los que estén por tomar decisiones importantes en la vida, que en Punta del Este hay un lugar que es único, que se llama Vileta Residencial, porque hay momentos en la vida que debemos tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de nuestro adulto mayor. Un lugar que, como excelente, responsable, comprometido, donde lo hagan sentir como en casa, excelentes prestaciones y servicios, estadías permanentes y transitorias, recuperación y rehabilitación postoperatorias. Vileta Residencial los invita a conocer sus instalaciones. Calle Pilcomayo, casi Pedragosa Sierra, parada 5, a 50 metros de Roosevelt, Punta del Este. Teléfono 099-112233 o la web www.lavileta.com.uy. Pausa y ya venimos.